Bien, hoy vamos a continuar con nuestra hermosa carta a los filipenses. La semana pasada hablamos acerca de esta carta, de los dos primeros capítulos. Hoy vamos a culminar con los dos capítulos siguientes. ¿Y alguien me puede decir qué recuerda del capítulo o de los dos primeros capítulos? Una palabra puede ser, no necesariamente hay que hacer el tema completo, pero me gustaría escuchar algún concepto, alguna palabra, algo que les recuerde de lo que hemos hablado durante la clase del martes pasado, del aula bíblica pasada. ¿Quién se anima? ¿Yo? Ya, a ver, Lorenita. Hola. Hola, hola. Idea central, alegría, gozo. Alegría. Escrito por... Bien, ¿Sí? esa palabra nos va a seguir haciendo eco durante estos dos capítulos de los cuales vamos a hablar hoy, pero sí, la palabra alegría y gozo es la palabra, es el concepto central de esta carta en general, ¿sí? Gracias, Lore, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra, no sé, que se recuerde de algo, algún concepto? Lore, si tú quieres participar, dale nomás. Pero si alguien, Amiguito, yo acá tengo en mis apuntes, anoté considerar a Jesús como ejemplo de alegría. considerar a Jesús, qué genial eso, gracias Claudita. Considerar a Jesús como ejemplo de alegría. Es interesante que esta carta a los filipenses es una carta que fue redactada, como lo dije al principio de la semana pasada, fue redactada desde el amor, desde la confianza, desde la alegría de Pablo, a Pablo le producía mucha alegría poder escribir a los filipenses porque era una iglesia que participaba con él en todo. Es una iglesia que él fundó, que, bueno, obviamente Dios a través de él, ¿no? Pero Dios lo envió a él a fundar esta iglesia y siempre fueron, a ver, voy a pedir a la Nati, ahí está, gracias Nati. Y siempre fueron una iglesia que apoyaron a Pablo en todo lo que hacía. Aun cuando él estaba, por ejemplo, en Tesalónica, los filipenses se preocuparon de enviar, que es otro lugar, que ya vamos a hablar de esa carta también, cuando él estaba allá, a pesar de que estaba con la iglesia de los tesalonicenses, los filipenses también le enviaron ayuda. Ellos no pensaban, de ahí vamos a hablar de eso, pero ellos no pensaban si Pablo estaba o no pasando necesidad. Si Pablo estaba pasando necesidad, por supuesto que lo ayudaban, pero ellos no, si Pablo no estaba pasando necesidad, igual lo ayudaban, igual enviaban ayuda. Como que para ellos era alguien en quien se habían comprometido con el corazón y con el alma. Entonces el apóstol Pablo manifiesta su amor a través de esta carta. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de los filipenses, acerca de la carta que Pablo envía, y vamos a abordar el capítulo 3. El capítulo 3 de la carta a los filipenses. Y fíjense la sorpresa con la que nos encontramos. Ahora, si bien la semana pasada hablamos de alegrías en cada etapa, ¿no? En cada momento, hoy vamos a hablar de una alegría permanente. La verdad es que la alegría de la que Pablo habla es una alegría que tiene que permanecer siempre. El texto en Filipenses 3, capítulo 1 dice, por lo demás, después de todo lo que habló anteriormente, después de haber hablado de haber puesto este ejemplo de Jesucristo, en el cual decía que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no valoró o no escatimó, dicen unas versiones, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a su deidad, sino que se despojó de sí mismo, es decir, siendo Dios, renunció a su capacidad de ser Dios, siendo Dios, renunció a esa capacidad, dice, se despojó a sí mismo y tomó forma humana con forma de siervo. Quiero decir algo, Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando estaba aquí en la tierra, eran las dos cosas, pero él
estuvo dispuesto a obedecer a Dios en su humanidad. Dice que siendo en forma de Dios, él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando, o siendo como siervo, o siendo alguien dispuesto a obedecer al Padre, se humilló hasta lo sumo, hasta obedecer aquella orden o aquel mandato que el Padre le dio, que debía morir en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, estando en forma de siervo, él no solamente obedeció a Dios, sino que obedeció a Dios hasta en su muerte, hasta en la forma de morir. Y por esa razón, él recibió un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros podemos, en el nombre de Jesús, podemos hacer todo. Todo porque es el nombre más poderoso que existe. Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa con esta alegría diciendo, estoy hablando de un Jesucristo que triunfó. Estoy hablando de un Dios que se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, y estoy hablando de que este hombre como hombre triunfó, porque él venció a la muerte, venció al pecado y logró el objetivo que era salvar a todos los que podemos creer en él. Entonces, después de toda esta presentación que hace el apóstol Pablo, él dice, por lo demás, capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Ya escuchamos que este concepto aparece en el capítulo 1, ya lo hemos leído en el capítulo 2, y ahora aparece nuevamente al principio del capítulo 3, el apóstol Pablo diciendo, hermanos míos, alégrense. Si el apóstol Pablo perteneciera a Sal y Luz, él diría, amigos míos, ¿cierto? Sin olvidar que somos también hermanos de la fe. Entonces dice, hermanos míos, alégrense en el Señor. Queridos amigos de Sal y Luz, hermanos, como dice el apóstol Pablo a los creyentes que son de Filipos, alégrense en el Señor. Alégrense. Que la alegría que el Espíritu Santo te da, que esa alegría que proviene de Dios, porque esta no es una falsa alegría, esta no es una... a ver, permiso. Ahí está. Esta no es una alegría superficial. Esta es una alegría que nace del corazón. Es un estado que el Espíritu Santo pone en el hombre cuando cree, en el ser humano. Cuando creemos, hay una alegría permanente. Y luego continúa hablando el apóstol diciendo, para mí no me es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Yo quiero decirles algo. Va a llegar un momento porque nosotros, todo lo que estamos haciendo con estas cartas del apóstol Pablo, lo que hacemos nosotros es... ¿Hay alguien que está con audio abierto? Ya. Entonces, todo esto que escribe Pablo y todo esto que nosotros estamos estudiando en este momento, lo vamos a volver a ver. Hoy estamos viendo un panorama, estamos viendo superficialmente o haciendo una mirada desde lo alto acerca de lo que son estas cartas para poner las bases. Pero más adelante, cuando acabemos con esto, vamos a empezar a profundizar cada vez más. Y el apóstol Pablo dice esto, para mí no me es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. La verdad es que para nosotros es importante repetirnos el plato, por eso es importante volver a revisar el YouTube, escuchar nuevamente allí todas las aulas bíblicas que nosotros hemos enseñado en conjunto con Pablo, con Maggie, con Dani, y con Fernando también, el nano, que ha hecho sus presentaciones. Entonces, volver a escuchar. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Entonces es importante recordar y nos da seguridad. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto que vuelve a aparecer acá? Alegría. Y esa alegría es una alegría permanente. ¿Sí? Ahora, seguimos avanzando y la palabra que acompaña la alegría es la confianza en Jesús. El versículo 3, el capítulo 3, versículo 2 dice, cuídense de esos perros,
fuerte este concepto. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. El apóstol Pablo está hablando súper duro acá acerca no de los filipenses, sino de personas que procuraban destruir la iglesia. Literalmente era eso. En aquel tiempo habían personas que procuraban destruir la iglesia, de la forma que sea. Por lo tanto, dicen, cuídense de los que mutilan el cuerpo. ¿Saben ustedes? Las circunstancias de la vida nos pueden hacer dudar. Los momentos difíciles nos pueden hacer dudar. Los momentos en los cuales uno puede decir, ¿y Dios estará en este momento conmigo? Pues yo te quiero decir algo, confía en Jesús. El apóstol Pablo le hace una advertencia a los filipenses, pero no una advertencia a ellos, sino que les dice, tengan cuidado de las personas que procuran, o del entorno, lo voy a decir de esa forma, del entorno, de la circunstancia que puede hacerte tropezar en la fe. Confía siempre en Jesucristo, porque Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Luego, podemos también extraer de este mismo versículo que nosotros podemos confiar en Jesús primero, pese a las circunstancias. Y podemos también confiar en Jesús pese a nuestros enemigos. Lo voy a decir de esta manera. En aquel tiempo, la iglesia tenía enemigos, o sea, había personas que querían destruir a la iglesia y lo hacían mediante la persecución y la destrucción de todo aquel que declaraba su fe en Jesucristo. Hoy en día a nosotros, y en este lado del mundo sobre todo, no tenemos ese problema, y no tenemos también enemigos, o sea, tener un enemigo es una palabra muy fuerte, pero enemigos en sí que busquen nuestra muerte no lo tenemos así tan abiertamente. Pero sí hay personas que van a procurar, por medio de argumentos, hacernos dudar de nuestra fe. Por ejemplo, no va a faltar el que te va a decir, ¿por qué no confías? ¿Por qué no lees tu horóscopo? A ver, ¿qué dice tu horóscopo de ti? Eso es, el horóscopo en sí habla acerca de cosas que pueden tener relación con tu vida o no. Pero la palabra de Dios es certera. Cuando tú pones tu confianza en algo que no es la palabra de Dios, entonces tu confianza se debilita. La confianza que tú tienes puesta en Jesús se debilita. Por lo tanto, puede que tengamos personas que nos quieran hacer dudar de nuestra fe. Y lamentablemente esas personas no tienen un fundamento sólido como el que tenemos nosotros. Por lo tanto, pueden que vengan otros con argumentos y te digan, no, pero déjate hinchar con eso de Jesús. O sea, al final los cristianos te prohíben todo. En realidad, ningún creyente prohíbe nada, sino que cada uno de nosotros, cuando entendemos la palabra de Dios, nosotros damos pasos de obediencia. Ninguno de los que está en Sal y Luz puede decir, no, es que el Pablo o el Ariel o Maggie o Dani me prohibieron hacer esto o aquello. Jamás. Y no lo vas a escuchar de nuestra boca tampoco, porque ninguno de nosotros está para prohibir o para decirles esto está bien, esto está mal. Nosotros, por medio de la palabra, entendemos qué es lo correcto y qué es lo correcto. Pero la responsabilidad de obedecerla es de cada uno de nosotros, de ustedes y de nosotros. El Espíritu Santo trae conciencia y trae el recuerdo de la Biblia, de la palabra de Dios, y Él nos permite tener un corazón obediente a la palabra. Siempre es a la palabra, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos servir y podemos confiar en Jesús a pesar de los miles de argumentos que la gente puede darte en contra de Jesucristo. Cada uno de nosotros ha comprobado que Jesucristo es real, por medio de la palabra, por medio de la salvación, por medio de esta alegría permanente que solo el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón. Filipenses 4, del 4 al 7, nos explica algunas cosas más,
acerca de que nosotros podemos confiar en Jesús a pesar de nuestros logros. A pesar de nuestros logros. Yo voy a leer los versículos que dicen. Miren lo que dice acá. Alégrense siempre en el Señor. Acá está otra vez este concepto de alegría. Insisto, dice el apóstol, alégrense. Luego dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No es este el texto que yo iba a leer, acá hay un error. Era 3:7, si no me equivoco. Después vamos a hablar de ese. 3. Ahí está. La cita bíblica es Filipenses 3, del 4 al 7. Lo otro lo vamos a leer después. Filipenses 3, del 4 al 7, nosotros debemos confiar en Jesús más que nuestros logros. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, tengo motivos para confiar en mí mismo, dice él. Ya voy a decirlo de esta manera para contextualizar. El apóstol Pablo dice, yo tengo de qué confiar en mí mismo. Y luego dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado, dice el apóstol Pablo, al 8º día, del pueblo de Israel. Acá empieza él a desglosar todo el currículum que él tiene. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Es decir, yo soy judío, hebreo, de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Si estuviéramos en estos tiempos, el apóstol Pablo diría Harvard, una cosa así, ¿ya? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, él no solamente creía en la ley, sino que además perseguía todo aquello que él consideraba que iba en contra de la ley. En cuanto a la justicia que la ley exige, él era intachable. Y el apóstol Pablo dice, después de todo este currículum que yo tengo, para la época de Cristo, tener este currículum, o para la época del apóstol Pablo, tener este currículum era ser lo máximo, era ser, estar en el nivel más alto, ser el más capo de los capos. Siendo tan joven, él le llevaba ventaja a mucha gente que era contemporáneo de él, y él era un tipo muy erudito, era un hombre, un erudito de la época, literalmente, era un erudito de la época. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso ustedes tienen de qué confiar en sus propias fuerzas? Y quiero decir algo. Vamos a esperar que... Ahí está. Dice, si ustedes tienen de qué confiar, y yo voy a parar un poquito acá. Porque cuando hablamos de confiar en, generalmente nosotros tendemos a utilizar todos nuestros recursos primeramente para superar un problema. Supongamos, el que está enfermo, lo primero que hace es ir a médico. No estoy en contra de esto, después lo voy a aclarar. El que tiene una deuda grande, lo primero que hace es confiar en sus finanzas. No sé, no es que esto esté mal, pero si de repente la problemática es tan grande, lo primero que deberíamos hacer, o la actitud que debiéramos tener en nuestro corazón, es confiar en Dios, o agradecer a Dios que Él nos dio las posibilidades de poder superar cualquier situación, ya sea que puedo llevar a alguien al médico y esa persona por medio de un tratamiento fue sanada o recuperada de su salud, que puedo pagar mis deudas, pero en todo eso reconocer a Dios, reconocer que Jesucristo es el que te provee, que nos da todo eso, reconocer en el corazón. Y si en algún momento se nos escapa una oración, ¿por qué no también decir, Señor, gracias, porque la verdad que gracias a ti pude llegar a fin de mes, pagar mis deudas y puedo salir de vacaciones. Gracias a ti, Señor, la salud de mi esposa, de mis hijos o mi propia salud se ha ido recuperando.
Cuando estamos enfermos o tenemos alguna problemática, lo primero que tenemos que hacer, esa problemática, sea grande o pequeña, es ir a Cristo. Señor, ayúdame en esta situación. Permite que todo resulte bien. Confiar en Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo tengo de qué confiar. Pero luego el versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. ¿Saben una cosa? El ser humano, el hombre de esta época, tiende a confiar muchísimo en otras cosas, antes que en Dios. No está malo, ¿sí? No está malo utilizar los recursos que uno tiene para enfrentar ciertos problemas, pero no nos olvidemos que es Dios el que está con nosotros, que es Dios el que nos acompaña, que es Dios el que nos da todo lo que tenemos, porque si por un lado podemos agradecer que Dios nos ha dado un buen trabajo, que Dios nos ha dado la posibilidad de tener una profesión, que Dios nos ha dado la posibilidad de tener esto o aquello, estas cosas que yo acabo de nombrar no deben ser mi motivo de confianza, para nada. Son herramientas, son elementos que puedo utilizar para enfrentar X situación, pero nosotros, nuestra confianza siempre debe estar puesta en Jesucristo. Siempre. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, teniendo un tremendo currículum, dice esto. Ustedes tienen de qué confiar, yo más, dice él. Voy a hablar un poco acerca de lo que era la circuncisión. Ahí utiliza un concepto, que es la circuncisión, para aquellos que no saben, aquellos que son judíos y que eran judíos, que practicaban el judaísmo, en aquella época ellos debían cumplir la ley. Y el cumplir la ley significaba que ellos debían circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión era como la marca que todo judío tenía y que reconocía toda persona, o los intérpretes de la ley, o los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos de la época, identificaban a esta persona si era judío o no por medio de la circuncisión, que no es otra cosa que lo que se hacían, que al 8º día de nacido, a los niños judíos se les cortaba el prepucio del pene. Y esto significaba que estas personas formaban parte del pueblo de Israel, que eran judíos. ¿Ya? Eso es básicamente la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy hebreo de pura cepa, fui circuncidado al 8º día, como todo judío de pura cepa. O como un judío como él. Y después empieza a entregar su currículum. Sin embargo, todo eso él lo considera como pérdida para ganar a Cristo. Es decir, si todo eso que tengo me es obstáculo para poder confiar en Jesús, lo desecho. Eso es lo que dice él. Lo desecho. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Jesucristo. Ahora, el 3:13-14 nos habla acerca de no solamente esta confianza en Jesucristo, esta alegría y confianza, sino que ahora aquí tenemos una ecuación que a los profes de matemática les va a gustar. A esta alegría hay que sumarle la esperanza. Ninguno de nosotros, los creyentes, podemos estar alegres porque sí solamente, sino que además a esto se le suma algo más que tiene que ver con la esperanza. Los versículos de Filipenses, de capítulo 3, versículos 13 al 14, habla acerca de seguir adelante hasta ver a Cristo. Nosotros, mis queridos amigos, no solamente tenemos una fe que es para el día de hoy. Nosotros tenemos una fe, una confianza, una esperanza que se extiende hasta más allá de la muerte. Ninguno de nosotros debe perder la esperanza a causa de la muerte. Por supuesto que nos trae tristeza, pero para los que morimos en Cristo, esa alegría se transforma en una alegría suprema, porque nosotros guardamos una esperanza. El apóstol Pablo dice en el 3:13 y 14, lo voy a leer, dice, hermanos,
no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa algo, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Uno de estos días, algún día, ojalá cuando seamos viejitos, va a haber un llamado y Dios te va a decir hasta acá, tienes que venir conmigo ahora. Esa es la esperanza que tenemos todos los creyentes. Nosotros no vivimos solamente para el aquí y el ahora. Nosotros nos proyectamos en el futuro. Por eso olvidamos lo que está atrás. No es que olvidamos lo que está atrás, sino que todos nuestros éxitos pasados, todos nuestros fracasos pasados, todas aquellas cosas que nos han producido frustración en el pasado, dejémoslas atrás y ahora miremos hacia adelante y pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, en aquel en quien hemos creído, en aquel que vive, en aquel que reina, en aquel que estuvo dispuesto a renunciar a eso de ser Dios para venir a vivir como hombre y para entregarnos a nosotros una esperanza y luego resucitar, estar a la diestra del Padre y esperarnos a cada uno de nosotros en la eternidad con Cristo. Para allá vamos todos. Nosotros vamos camino a la eternidad, a estar con Cristo. Va a llegar un momento, queridos amigos, en el cual nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Cristo, vamos a morir, vamos a estar allá con Él, y en ese momento vamos a vivir eternamente con Cristo. Un día vamos a hablar acerca de un poco más en detalle del futuro, pero tenemos que guardar esta esperanza. Nosotros no estamos en este mundo de una forma permanente. Nadie, ningún ser humano está en este mundo de forma permanente. Y los que hemos creído en Jesucristo, el día que nos toque irnos de este mundo, nos vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hoy pudimos creer en Jesucristo, pudimos tener esperanza en Jesucristo y pudimos confiar en que Jesucristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Por eso podemos estar tranquilos en el corazón y tener una alegría que supera todo tipo de angustia y tristeza. La tristeza y la angustia no son permanentes, van a durar un tiempo, pero la alegría y la esperanza es hasta que estemos con Cristo, hasta que estemos con Él. Por lo tanto, esa esperanza tenemos que guardarla. Vamos a comenzar con el capítulo 4 de Filipenses. Y el capítulo 4 de Filipenses es un final feliz. Yo quiero hacerles una pregunta. Pero antes de hacer una pregunta voy a hacer una afirmación. ¿Cuántas veces hemos visto una película? Nos pone feliz ver una película con un final feliz. Por ejemplo, ganaron los buenos, perdieron los malos. ¿Sí? O aquellas novelas o series en la cual la chica pobre se casa con el niño rico y son felices para siempre, o ahora el chico pobre se casa con la niña rica y son felices para siempre, o aquel trabajador o trabajadora que se enamora de la jefa y la jefa finalmente, después de muchos obstáculos, logran estar juntos y el final es feliz, todos felices. O por ejemplo, las series coreanas. ¿Alguien ha visto series coreanas? ¿Alguien ha visto series coreanas? Bueno, las series coreanas que terminan, no sé, la súbdita que que finalmente se casa con el rey y son felices para siempre. Y en sí, si alguien tiene alguna historia así como con un final feliz, ustedes, o que hayan visto alguna serie y me digan, oh, ya vi esta serie y tuvo un final feliz, ¿alguien me puede contar alguna, así como para escucharlos un poco? ¿Alguien tiene alguna serie que me pueda contar? Vamos, anímense. Una película, una serie. Yo vi esta película, me gustó mucho porque el final fue y a mí me encantó el final. ¿Alguien puede decir eso? ¿Nadie? Nadie. No me diga que nadie ve películas acá, por favor. Ya, yo voy a hacer una referencia, que es una película que a mí me gusta mucho.
que se ¿Ya? llama En busca de la felicidad, que ¿Ya? trabaja Will Smith. Y es una película que muestra el sacrificio de un papá por sacar adelante a su hijo, a pesar de las circunstancias. Él se esfuerza, y porque su meta era lograr un trabajo, un puesto en una empresa, y finalmente le dan ese trabajo. Entonces eso muestra ahí un final feliz. Es buena esa película, muy Muy buena. bonita, hermosa. Muy buena. Justamente ahí hay un final feliz distinto, ¿no? Pues gracias, Claudia, por tu gran aporte y buen aporte, y más cuando un padre busca la felicidad de su hijo. Qué genial. Bueno, pues el capítulo 4 de Filipenses también tiene un final feliz. Y no porque las circunstancias sean positivas o sean buenas, sino porque el apóstol Pablo también manifiesta dificultades dentro de lo que él habla, pero hay una alegría que inunda la vida del creyente. Eh, el capítulo 4 de Filipenses, a ver, denme un minuto, comienza hablando, el apóstol dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, ¿estoy bien? A quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. Acá nuevamente el apóstol Pablo repite la palabra alegría. ¿Saben ustedes que el capítulo 4 menciona 4 veces esta palabra, alegría? Y es un capítulo que no es largo, sí, a pesar de que es relativamente corto, o sea, no es cortito, pero sí es corto, menciona 4 veces esta palabra, alegría, o en otras versiones antiguas, gozo. El apóstol Pablo habla con un amor tan grande y le dice: queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. El apóstol Pablo hace referencia y manifiesta todo su amor y todo lo que él siente por la iglesia y por los filipenses. Y todo lo que él siente a él le produce alegría. Por lo tanto, aquí aparece nuevamente este concepto. Y ahora vamos a sumar, vamos a hacer otra ecuación más, otra suma, adición. No sé si es ecuación, es adición. Alegría más amabilidad más confianza. Filipenses 4, del 4 al 7, ahora sí. Filipenses 4, del 4 al 7, ahora sí dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice: alégrense siempre. Él no sujeta esa alegría a las circunstancias. Porque el apóstol Pablo puede decir esto con mucha propiedad, porque él muchas veces estuvo alegre a pesar de sus problemas presentes. Él estuvo preso, fue azotado, lo dejaron como muerto, tirado fuera de la ciudad, fue perseguido, vivió en pobreza, estuvo en abundancia. Y él resalta este concepto: alégrense siempre en el Señor. Amigos míos, insisto, no es esa alegría hipócrita, no es aquella alegría que es superficial, no tiene que ver con esa alegría con la cual andamos a carcajadas durante todo el día. No, no tiene que ver con esa alegría, tiene que ver con un estado emocional interno de alegría que solo pone el Espíritu Santo, que es verdad. A pesar de la alegría también voy a llorar. A pesar de la alegría también voy a estar triste. A pesar de la alegría voy a tener quizás angustia, pero esto no va a ser permanente, porque va a haber algo superior en nosotros, que es un estado de alegría interno que solo el Espíritu Santo puede poner en aquellos que creemos. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: alégrense siempre en el Señor. Nuestra alegría no está fundamentada en los éxitos que podamos tener. Nuestra alegría no está fundamentada en un título profesional, en un magíster, no está sujeta a un postítulo, no está sujeta a aquel trabajo que tanto anhelaba y quería, no está sujeto al nieto
o al hijo o hija que puedo tener y que no había podido tener, pero que tengo, no está sujeta a ese tipo de cosas ni a nada en la vida, sino que esta alegría es en el Señor. Esta alegría está sujeta a Cristo. Es una alegría que es permanente. El apóstol Pablo dice, insisto, alégrense. Y me llama la atención que el apóstol Pablo diga esto, porque seguramente alguno de los creyentes de los filipenses estuvo o estaría triste por alguna situación, puede ser, poniéndonos en un lado hipotético. Y él insiste, alégrense. Es decir, quien decide estar alegre somos nosotros. Tenemos todos los recursos para estar alegres. Pero a pesar de tener todos los recursos para estar alegres, podemos no estar alegres. El apóstol Pablo dice, alégrense, insisto, alégrense. En Argentina hay un dicho, que una vez nos reíamos con mi esposa, y en ese dicho te preguntaba y decía, che, pero ¿estás contento? ¿Estás feliz? Y él decía, sí, estoy feliz. Pero entonces avisar a tu cara que estás feliz. A veces nosotros somos así, ¿no? Estamos alegres y esa alegría no se nota. Esa alegría no fluye. Procuremos que la alegría fluya. Obviamente, si estamos tristes, estamos sufriendo por alguna pérdida, claro, hay un estado de gozo interno, un equilibrio interno del Espíritu Santo, y claro, vamos a llorar y vamos a sufrir, está bien, es necesario llorar también. Pero luego el apóstol Pablo, de decir esto, inmediatamente arroja otro concepto importante, que es la amabilidad. Alégrense, y que su amabilidad sea evidente a todos. Nosotros los creyentes somos llamados también a ser amables con las personas. De pronto esa amabilidad es difícil sobrellevarla en el trabajo, sobre todo aquellos que trabajamos con personas, porque las personas a veces nos buscan el odio, ¿cierto? Pero allí es donde tenemos que procurar moldear nuestro carácter y lograr actuar con amabilidad. Lograr hacerlo con amabilidad. Con los otros creyentes, ser amables. Seamos amables entre nosotros. A pesar de que nos hablemos a veces o hayan cosas que nos disgusten entre nosotros, procuremos que haya entre nosotros palabras blandas, palabras de amor para responder o para hablar de aquellas cosas que aún puedan ser duras. ¿Sí? Y por supuesto, luego dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, confianza. Cuando nosotros oramos por alguna situación que nos quita el sueño, cuando nosotros intercedemos por alguna situación en la cual no podemos sostenerla, ¿qué es lo que tenemos que agregar a la alegría y a la amabilidad? Confianza. Pongamos confianza. ¿En quién? En Jesucristo. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, podemos saber que Él va a hacer algo, porque yo les aseguro que frente a una situación difícil, si nosotros oramos, Dios algo va a hacer. Probablemente no lo que nosotros esperamos, no lo que nosotros queremos y no lo que nosotros deseamos, pero Dios va a hacer algo. Y eso es confianza. Confiar en que el Señor algo va a hacer, no sé qué, probablemente no me guste, pero sé que está en las manos de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? Cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Entonces, dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Me gusta esta parte del texto bíblico porque está hablando de situaciones que para la gente que no cree en Dios es incomprensible. Situaciones que para alguno puede decir, ¿por qué está tan tranquilo? No logro comprender por qué esta persona tiene tanta tranquilidad. Pues porque Dios pone una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás ni tú ni yo podamos comprender por qué estamos tranquilos.
o porque hay paz interna. Pero Dios lo hace y lo va a hacer cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros nos alegramos en Jesucristo. Entonces Dios pone una paz. ¿Quién es el que pone la paz? Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que esa paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, me gusta esta relación paz-pensamientos. Porque, ¿qué es lo que más daña al hombre? El caldo de cabeza. El caldo de cabeza, me gusta ese concepto muy chileno, pero el caldo de cabeza, el empezar en Argentina dice, tú maquinas mucho, o te estás dando manija. Es como que los pensamientos, miren, cuando nosotros oramos a Dios, confiamos en el Señor, Dios pone esa paz que sobrepasa todo entendimiento y se acaba el caldo de cabeza. Ya, ¿por qué? Porque decimos ya, sí sé que es difícil, pero Dios está conmigo. Cuando nosotros no pensamos en eso, cuando nosotros no oramos y no confiamos en Dios, entonces ahí aparece, empiezan a llenarse la mente de pensamientos, de preocupación, de ansiedad, aparece el estrés, aparece la depresión, aparecen enfermedades que son propias de la mente. Son propias de la mente. Por eso, cuando haya alguna situación difícil, algo que no me gusta, oremos. Digámosles, papá, ayúdame, estoy preocupado, te pongo esta situación en tus manos. Y cuando termine de orar, me paro de esa oración o termino esa oración confiando. Listo, ahora Dios lo tiene en sus manos, ahora confío. Jesucristo, el Padre, algo van a hacer por mí. ¿Y qué va a pasar ahí? La paz llega a tu corazón. Y esa paz va a cubrir tus pensamientos. Y ya se va a acabar el caldo de cabeza, se van a acabar esas maquinaciones, va a parar la mente, va a parar porque ahora tu confianza está puesta en el Señor y Dios algo va a hacer. Por lo tanto, mis queridos amigos de Comunidad de Fe, debemos confiar en el Señor, debemos confiar en Jesús, siempre. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo no solamente nos dice ya, ahora oren y confíen, sino que ahora, para no darle lugar a aquellos bichitos que trabajan en la cabeza, dicen, bueno, ahora consideren esto, dice el apóstol Pablo. Esta versión bíblica dice, por último, hermanos, consideren. Hay otra versión que dice en esto pensar, en esto piensen. Consideremos o pensemos en todo lo que es verdadero. Consideremos la palabra es verdad. Consideremos, aterricemos nuestros pies y veamos las cosas claramente, con los pies puestos en la tierra, no con las emociones, sino con los pies puestos en la tierra. Veamos todo lo que es verdadero. Luego dice, pensemos o consideremos todo lo que es respetable. Pensemos en todo aquello que es justo. Pensemos en todo aquello que es puro, como lo es la palabra de Dios, como lo es una relación sana en el matrimonio, entre los amigos, en la comunidad de fe. Todo lo que es amable, dice, piensen en todo lo amable. Todo aquello que es digno de admiración. Esto está relacionado con lo que nosotros tenemos que pensar. Yo quiero ser, cuando decimos, si tú quieres ser una persona digna de admiración, entonces tienes que ser una persona como Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, entonces, ya, la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, tengo que trabajar eso en mi vida y empezar a pensar, ¿cómo trabajo esas cosas en mi vida? ¿Sí? Eso es llenar la mente de todo lo digno, todo lo que es de admiración. Y luego dice, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensemos. ¿Saben una cosa? Cuando tú crees que alguien hace algo en contra tuya, ¿qué es lo primero que nosotros podemos pensar? Tenemos dos opciones. Ah, este me tiene mala. Lo último que el ser humano piensa es que no hubo mala intención. Pero si nosotros empezamos a analizar a la persona y vemos que en realidad esa persona nunca actuó así,
de esa forma conmigo. Siempre lo veo que es una persona que dice la verdad, siempre veo que es una persona que procura hacer el bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder pensar? Que en realidad esa persona no tuvo una mala intención conmigo y mi cabeza no va a pensar mal. Nosotros debemos aprender a pensar bien, pero no a pensar bien así como una persona que es como, ¿cómo es que se dice cuando inocentona? No. Sobre todo en el matrimonio, en las relaciones de amigos. Tratemos de conocer a la gente y ver la verdad de ellos y la verdad de nosotros. ¿Sí? Y digamos, ¿yo soy una persona que siempre piensa bien del otro o soy una persona que tiende a pensar mal? Esos son ejercicios que podemos hacer. No digo que siempre pensemos que las personas hacen las cosas con buenas intenciones, porque a veces efectivamente las hacen con malas intenciones, pero nosotros tengamos el panorama claro. Espero estar explicando. Por lo tanto, consideremos estas cosas, pensemos en estas cosas. Tal como dice el apóstol Pablo, dice, agreguemos alegría, amabilidad y confianza. Confiemos en el Señor, tengamos paz en nuestro corazón, o recibamos esa paz luego, después que oramos. Dejemos de hacernos caldo de cabeza, pero cuando dejemos de hacernos caldo de cabeza, empecemos a pensar y consideremos lo que dice Filipenses 4, del 8 al 9, es decir, pensemos en lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pensemos en cosas buenas, llenemos nuestra mente de la palabra, de buenas intenciones. Finalmente, el apóstol Pablo tiene solo palabras de gratitud hacia los filipenses. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender cada día. Seamos agradecidos en todo lo que Dios nos da. Filipenses 4, del 10 al 20, nos habla acerca de estas cosas. Pero el versículo 14 dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Miren, el apóstol Pablo empieza a recordar el por qué él está agradecido. A veces nosotros estamos agradecidos de Dios, pero no pensamos en por qué. A veces estamos agradecidos de la comunidad de fe, pero no sabemos o no pensamos en el por qué. Y es bueno pensar en el por qué. ¿Por qué estoy agradecido? Porque de esa forma mi gratitud es racional y es consciente, no solamente emocional. El apóstol Pablo dice, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Pablo reconoce que los filipenses participaron de las angustias de Pablo, se entristecieron con él, sufrieron con él. Luego dice, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, de un lugar llamado Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. Es decir, no solamente los filipenses estaban preocupados por lo que pasaba por Pablo, por las necesidades de él, sino que ellos además dijeron tenemos que hacer algo y lo sustentaron financieramente. Entonces el apóstol Pablo está recordando estas cosas. Yo estoy agradecido de ustedes por esto, dice el apóstol Pablo. Y él dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Los filipenses se hicieron tan parte de esta obra que estaba, de este ministerio, de este servicio del apóstol Pablo para levantar más iglesias, que ellos procuraron ir más allá. No solamente estuvieron orando por ellos, por el apóstol Pablo, no solamente estuvieron preocupados de sus necesidades, no solamente se enteraron de aquellas necesidades de las cuales el apóstol Pablo estaba sufriendo, sino que además hicieron todo lo necesario para suplir esas necesidades, tanto económicas como de compañía, porque la iglesia de los filipenses no solamente envió recursos económicos al apóstol Pablo una y otra vez, sino que envió gente para que le entregara amor y estuviera con él, también batallando y peleando por el evangelio. Luego dice, no digo esto para que esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, dice el apóstol Pablo. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron.
es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. No solamente los filipenses se involucraron en este ministerio por medio de las ofrendas, sino que hicieron que el apóstol Pablo tuviera hasta en abundancia. Debemos ser agradecidos en todo. Y ese agradecimiento siempre tiene que ir más allá. Ese agradecimiento tiene que tener el por qué yo estoy agradecido de Dios, por qué estoy agradecido de la comunidad de fe, por qué estoy agradecido de aquellos amigos que han participado en la comunidad de fe, porque me han hecho un bien. ¿Qué bien me han hecho? Y en eso, dar gracias a Dios también. Finalmente hay una pregunta como siempre, que yo les voy a pedir a cada uno que la reflexione y que puedan participar 2 o 3. ¿Cómo podemos tener una alegría permanente en nuestras vidas después de todo lo que hemos hablado? Quiero dejar esta reflexión. ¿Cómo podemos tener una alegría permanente en nuestras vidas